Método epidemiológico. Es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de las enfermedades y otros daños a la salud que afectan a las colectividades humanas, con el fin de transformarlas y dominarlas e influir positivamente en la salud de la población. Este consiste en observar, medir y comparar situaciones. Es utilizado para el estudio de la frecuencia, la distribución y los factores responsables de la enfermedad en poblaciones humanas. Con respecto al método científico, que tiene gran similitud con el método clínico, representa los pasos ordenados que todo médico debe aplicar en la búsqueda de un diagnóstico definitivo con un umbral de certeza adecuado, o lo que es lo mismo, es el recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica. El método científico y el método clínico van de la mano y estos están formados por ciertas etapas. Tenemos la existencia del problema, reconocerlo, tenemos la búsqueda, la recolección y análisis de toda la información existente hasta los momentos de dicho problema, dicha enfermedad, la formulación de una hipótesis que pueda solventar, la contrastación de la hipótesis y la comunicación de los resultados de la investigación. Existen diversas diferencias entre el método clínico y el método epidemiológico, donde las más importantes tenemos que el método clínico es un sistema aplicado directamente a un solo individuo, cuando el método epidemiológico es aplicado a una dimensión social, a una sociedad entera y está sujeto a leyes propias y rebasa posibilidades del método clínico. El método clínico enfermedad es igual a expresión de la situación concreta general, particular o individual. Y el método epidemiológico tenemos que la enfermedad es producto directo o indirecto de las condiciones generales en que se desenvuelve una clase social o diversidad de personas. El método clínico es netamente individual. Este se limita generalmente al individuo y aplica las ciencias naturales, físicas y químicas, entre otras, mientras que el método epidemiológico utiliza y aplica ciencias sociales y naturales, entre otras. Tenemos que los estudios epidemiológicos se clasifican en observacionales y experimentales, donde tenemos que los estudios observacionales se subclasifican en analíticos y descriptivos, teniendo que los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad, es decir, pretenden descubrir una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un determinante efecto. El estudio descriptivo, a su vez, valora la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones, con relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyan a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y estados de salud. Y el estudio experimental no es más que un grupo de conductas tomadas para evaluar alguna medida terapéutica con respecto a una enfermedad. Entre sus ventajas tenemos que son fáciles de diseñar, son económicos, no involucran personas para el estudio, son útiles en emergencias epidemiológicas, evalúan resultados de acciones, entre otras. Y en las desventajas tenemos que no miden el efecto aislado de variables independientes causales de enfermedades, no estudian incidencia, no detallan características individuales, entre otros.